¿Qué tal? Recibe un saludo donde quiera que estés. Bienvenido a este nuevo video y cápsula relacionada con tu aprendizaje de la electrónica analógica. En esta ocasión vamos a conocer cómo funciona el segundo elemento semiconductor que después del diodo se integra a nuestro aprendizaje, y me refiero a los transistores. Veremos un modelo de su funcionamiento, su estructura interna y una aplicación que en los circuitos electrónicos es muy utilizada. Comencemos. Primero vamos a conocer su símbolo eléctrico. Aquí tenemos un transistor, vemos que lo integra una barra vertical, una flecha y un par de barritas más. Estos dispositivos tienen 3 pines y esos 3 pines, cuando lo relacionamos con el símbolo eléctrico, le vamos a llamar base, emisor y colector. Una vez que conocimos el símbolo eléctrico y el nombre de cada uno de sus pines, vamos a ver que al igual que el diodo, tienen polaridad. La polaridad es un concepto de fabricación interna. Este símbolo eléctrico corresponde a un transistor NPN. Checa que el emisor tiene una flecha y esa flecha para el transistor NPN está apuntando hacia afuera. Acá tenemos un transistor PNP. Ahora la flecha del emisor está apuntando hacia adentro del dispositivo. Transistores NPN y PNP. Tiene también 2 uniones. La unión base-emisor y la unión base-colector. Y esas 2 uniones en su estructura interna están implementadas a través de diodos. Para el transistor NPN tenemos 2 diodos. Un diodo entre base-emisor y un diodo entre colector y base. Recordemos que el diodo tiene un lado negativo y un lado positivo. De allí viene el que un transistor sea NPN o PNP. Este es negativo, positivo, negativo. Es decir, este es un transistor NPN. Un transistor PNP tendría estos 2 diodos invertidos. Es decir, los cátodos de los diodos estarían conectados en la base y sería positivo, negativo, positivo. Un transistor PNP. Vamos a ver otros conceptos para darle forma al modelo del funcionamiento del transistor. Cuando hacemos análisis de circuitos, generalmente tomamos la corriente eléctrica en un sentido, que va del positivo al negativo. A este tipo de corriente le llamamos corriente por convención, pero en realidad la corriente fluye en sentido contrario. Recordemos que son cargas eléctricas de polaridad negativa. La corriente real se mueve o sale de la fuente de alimentación, sale del negativo, circula por el circuito y regresa al positivo. Esta es la corriente real. ¿Y para qué vamos a utilizar eso en el modelo de funcionamiento del transistor? El nombre emisor proviene de que es el elemento del transistor que justamente genera los electrones. En un transistor existen 2 corrientes. La corriente emisora base y la corriente emisor a colector. Tenemos las 2 corrientes y es el emisor justamente el que se encarga de emitir esas cargas eléctricas negativas. Prácticamente toda la corriente se va hacia el colector y una porción pequeña se va hacia la base. Vamos a incluir un parámetro que se llama ganancia en corriente. El valor de este parámetro lo encontramos en los datasheets de cada transistor. Vamos ahora a integrar estos conceptos para conocer algunas relaciones matemáticas. Tenemos que la corriente de base, es decir, la corriente que circula por aquí, está dada por la corriente de colector entre la ganancia. La corriente de colector es un dato importante. Generalmente todos los transistores los seleccionamos en función de la corriente de colector. Es la corriente máxima que puede circular por el colector antes de que se dañe el transistor. Con esta relación vamos viendo que la corriente que va a circular por el colector depende de la corriente de base. La corriente del emisor es la suma de las 2 corrientes. Vamos a ver que un transistor tiene 3 zonas de funcionamiento claramente definidas.
corte, saturación y amplificación. Cuando modelamos un transistor en la zona de funcionamiento, corte y saturación, lo podemos hacer a través de un interruptor en la unión colector y emisor. Cuando el transistor está en corte, el interruptor está abierto. Podemos decir que el transistor está apagado. Cuando el transistor está en la zona de saturación, modelamos la unión colector-emisor a través del interruptor, pero cerrado. Lo que conectemos en el colector lo vamos a unir al emisor. El transistor está activado. Decimos entonces que el transistor se está comportando como un conmutador. ¿Y cómo vamos a controlar ese interruptor que está en la unión colector-emisor? A través de la corriente en la base. Nos percatamos que la corriente de colector depende de la corriente de base multiplicada por la ganancia. Dependiendo de la corriente que haya aquí, vamos a abrir o cerrar este interruptor. El transistor C1815, que es un transistor de pequeña señal, tiene, según los datos encontrados en el manual, una corriente de colector de 150 mA. ¿Qué significa eso? Que lo que vayas a conectar al colector no debe sobrepasar esa corriente, de lo contrario se puede dañar. Tiene también una ganancia que fluctúa entre 70 y 400. Esto depende incluso de la temperatura y de otros conceptos que por ahora no vamos a abordar. El valor de la ganancia en condiciones normales lo vamos a considerar en 200. ¿Y cómo podemos entonces alcanzar un valor aproximado de 150 mA considerando la ganancia de 200 para que el interruptor entre el emisor y el colector se cierre? A través de la polarización en la base. Checa que agregamos una resistencia de 2200 a la base. Un lado está conectado a 5 volts y el otro lado a la base. Y tenemos conectado el emisor a tierra. Recordemos que en la unión base-emisor hay un diodo. Este diodo absorbe de la fuente 0.7 volts para convertirse en un conductor. Estos 0.7 volts los vamos a restar de los 5. Sabemos entonces que la resistencia de base se está quedando con 4.3 volts. Y aplicando la ley de Ohm, podemos determinar la corriente que circula por ella. En este caso es de 1.9 mA, que si lo multiplicamos por la ganancia que la habíamos considerado en 200, resulta que en el colector tenemos 390 mA. Ese valor de 390 mA son los que van a circular teóricamente por el colector. Por lo tanto, el transistor lo tenemos en zona de saturación. Todo lo que esté conectado al colector, en este caso va a estar conectado a tierra, al negativo de la fuente de alimentación. Para que el transistor funcione en la zona de corte necesitamos que no haya corriente circulando por el colector. Recordemos que cuando no hay corriente circulando sobre un conductor, lo podemos modelar como un interruptor abierto. La corriente es cero. ¿Y cómo podemos lograr la corriente cero en la unión colector-emisor? Pues teniendo una corriente cero en la base. ¿Y cómo logramos esa corriente cero en la base? Puede ser, por ejemplo, aumentando el valor de la resistencia o llevando la base directamente a cero a través de algún interruptor. Cuando el voltaje en la base es cero, el ánodo del diodo entre base y emisor está desactivado. El emisor no puede generar ninguna corriente hacia el colector. Esa condición la modelamos a través de un interruptor abierto. En la segunda parte del video vamos a implementar un conmutador utilizando un transistor de manera física en el protoboard. Vamos para allá.